Donde estén hoy, ya sea que el clima esté sombrío o no, les saludamos en el nombre de Jesús. Aplaudan Elevation Church, demos la bienvenida a nuestra familia virtual en todo el mundo, en todo el planeta. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Me alegré cuando dijeron, vamos a la casa del Señor. Bueno, a veces no pueden llegar a la casa del Señor, pero la casa del Señor llega a ustedes hoy. Hablamos de Dios, paz, protección y favor sobre sus vidas. En cada lugar, sea en una prisión o si solo se durmieron, Dios puede cubrir todo eso. Y creo que cuando terminemos hoy dirán que no fue un accidente que mi camino convergiera de esta forma. Así que la palabra es para ustedes. Aplaudan si creen que Dios tiene una palabra para ustedes hoy. Aleluya. Continuaré en mi serie llamada Escritor Fantasma. Creo que les emociona más de lo que los gritos muestran. Lo repetiré, continuaré en mi serie llamada Escritor Fantasma. Vamos, Graham, aplaude. Graham. Sí, muy bien, sí. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 1, y voy a leer 18 versículos. Sé que no leyeron su Biblia en toda la semana, así que agregué unos más para ustedes. Vean esta escritura conmigo de Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 8. Imaginen si estuvieran conmigo en la presión aplastante de los discípulos de Jesucristo, mientras esperan que se derrame el Espíritu Santo que Jesús les prometió. Pero ¿cuántos saben que solo porque Jesús lo prometió no significa que el proceso de esperar sea fácil? En la situación que se encuentran en esta temporada de sus vidas, no es que duden de Dios, es que dudan de ustedes. ¿Puedo aguantar? ¿Puedo ser fuerte? ¿Puedo hacer lo que se requiere? Y supongo que de alguna forma que sea dudar de Dios porque Él nos hizo, y dudar del producto es insultar al fabricante. Si Dios dice que lo lograrán, lo harán. Si Dios dice que pueden hacerlo, sí pueden. Pero no quiere decir que sea fácil, y el Señor envía una palabra para confirmar en esas temporadas para ustedes, y creo que lo hará hoy también. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa. La semana pasada terminé con ese verso. Hablé de los vacíos en la trama de la vida, cosas que no entendemos, no vemos el sentido y cómo Dios llenó el vacío. Pero usé la palabra vacío, V-A-C-I-O, versus lleno, y cómo Dios considera todo ahora para sus vidas. Ahora, vean lo que el Espíritu Santo hizo, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es lo que queremos estar llenos. No de las opiniones tontas de este estúpido mundo, sino del Espíritu Santo. Y no solo fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Aplaudan, trabajé duro para pronunciar eso toda la semana, practiqué en voz alta unas 10 veces. Lo hice. No tuve que hablar en lenguas, lo hice en español. Todos por igual lo oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Vean esto, una contradicción, versículo 12. Desconcertados y perplejos. Desconcertados y perplejos. Dicen, Dios, creo lo que haces, pero sigo confundido.
Se sintieron desconcertados y perplejos. Impresionados, pero al mismo tiempo un poco, ¿saben?, sacudidos, preguntando qué ocurre. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban. Siempre hay gente en cada multitud. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, ¿saben? ¿Saben? Así que, ¿saben a qué me refiero? Oigan, cada vez que Dios se mueve, alguien se burlará. Bien, si Dios se mueve en sus vidas de adolescentes y sus amigos no los invitan a cada fiesta y se burlan, oh, eres el pequeño cristiano, el chico que lleva la Biblia, eres aquella chica virgen. Sí que lo soy, Dios se mueve en mi vida y me preparo para la próxima temporada que me traerá. Y sus burlas nunca detendrán a tu Dios de moverse en sus vidas a menos que lo dejen. Porque vean el versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Lo desglosaré. Ustedes lo están hablando, pero les diré algo del por qué sé algo al respecto. Presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Pedro tenía chistes. Pedro tuvo una gran frase de apertura. Construye una buena relación con su audiencia. Ahora, si regresas a las 9 esta noche, puede que estén borrachos, no lo sé. Pero es muy temprano para eso. Apenas son las 9 de la mañana. No, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. Digan a su prójimo, tú vas a profetizar. Digan, y yo profetizaré de tu vida. Dios te va a hablar hoy. Bienvenidos a la parte 3 de Escritor Fantasma. El nombre del sermón de esta semana se llama La Fuente Material. La Fuente Material. Ahora, cuéntale a tu vecino al sentarse como si los New Kids on the Blocks dijeran, tengo lo correcto. Y siéntense. Sí, fuente material. Semana 1, pasador de páginas. La 2, vacío en la trama. La 3, fuente material. Traigan mi pantalla. Quiero enseñar, predicar, profetizar, hablar en lenguas, lo que sea necesario. ¿Saben? La fuente material no suena muy sexy como título, lo entiendo, pasador de páginas. Es como, oh sí, nuevo capítulo, nuevo novio, nuevo vecindario, nuevo valor neto, nuevo código postal, nuevos contactos. Mi nuevo valor neto son mis nuevos contactos. Pon otro 0, porque es un pasapáginas. Abre otro capítulo y pasa de página. Y luego hay un vacío en la trama. Una vez que descubrieron acerca de qué fue la semana pasada y lo gritaron. Porque notaron que a veces lo que creen que es un vacío en la trama es Dios creando un giro para llevar sus vidas a otra dirección. La fuente material, necesito desglosarlo. Aunque básicamente saben lo que significa, pero ¿qué tal esto? Primero que nada lo escribiré. Y aprecio a todos los que oran por mí mientras escribo aquí en la pantalla para que Dios sane mi letra. Leí en la Biblia donde Jesús sanó los ojos ciegos, pero no sé si llegó a sanar la letra, pero yo sí lo necesito. Y si nos oyen desde el podcast, escribo la palabra fuente material y lo deletreé bien. Alabado sea el Señor. Fuente material. En pocas palabras, leamos la definición. Les leeré la definición. Son los datos, los documentos o la fuente de información. Empezaré de nuevo. Son los datos originales. Sí, es la palabra que necesitaba. Los datos originales, documentos o registros usados como base para crear
un nuevo trabajo. Si lo aplican en varias disciplinas, se vería así. Si son periodistas, su fuente material deben ser relatos de primera mano, citas precisas, en contexto, hechos, estadísticas, cosas como esas, para que al leer sus informes pueda confiar en su fuente. Bien, les dejaré eso porque sentí que era algo demasiado largo. Hablemos de música. Si son músicos, solo tienen muchas notas con las que trabajar. Para cada canción que crearan alguna vez, sea una sinfonía o solo un bop en la radio, tienes 12 notas. Bach tenía 12 notas. Beethoven tenía 12 notas. Lo que hacen con esas 12 notas y lo que hacen con la métrica, el ritmo y la melodía depende mucho de su talento y su ingenio y creatividad. Pero tienen 12 notas y de esas 12 notas, millones de canciones se cantan y escriben. Si son guionistas e intentan escribir una película, pueden tomar un libro o un guión original, pero con lo que sea que se construyeron, esa película sería su fuente material. Así que un músico puede tomar una muestra y crear una fuente material. Y un autor podría tomar su cuenta histórica y embellecerla. Y hace una nueva historia a partir de la fuente material. Pensé en usar a Barbara Kingsolver, quien escribió un libro llamado Demon Copperhead y lo basó en el libro de Charles Dickens, David Copperfield. Pero ella restableció esa historia en un contexto moderno, en los Apalaches, y cuando lo hizo era una historia nueva, pero surgió de una fuente clásica. Este libro que traje el día de hoy conmigo fue escrito en el año 2004 y fue un éxito del New York Times. En 2007, un joven de 27 años de edad leyó este libro justo antes de irse de vacaciones a México. Y quería algo para leer porque necesitaba desconectar su mente. Cuando busco algo para desconectar mi mente, no elijo un libro muy largo, pero este era un sujeto diferente. Pasó junto a él y lo compró. Y lo leyó al estar de vacaciones. No les muestro qué libro es, lo escondo a propósito. Intentan ayudarme, pero aún no quiero revelarlo. Porque el hecho es que estoy muy seguro de que no puedo probarlo, no tengo registros. Pero este individuo en particular tiene la misma edad que yo y nunca lo he conocido. Lo respeto. En el año 2007 nosotros ambos teníamos 27 años y estoy muy seguro de ir a una librería cuando tenía 27. En algún punto de ese año, al menos una vez. Y este libro fue tan importante que estoy seguro de que pasé por él. Pero no vi este libro y pensé que sería un increíble musical de Broadway, donde pudiera recastear a los padres fundadores como artistas hip hop y tomar el mundo entero por sorpresa. El libro, claro, es la biografía de Alexander Hamilton, escrito por Ron Chernow. Y la persona que lo tomó no es otro que el gran profeta Lin-Manuel Miranda. Y cuando Lin-Manuel Miranda pasó por este libro, él pensó, debería leerlo en vacaciones. Ahora, si me llevara el libro para las vacaciones, resultaría en una siesta. Sin ofender al libro, pero en la página 3 no lo leería. Este libro sería para mí un somnífero de $23. Eso es lo que sería, $30 en Canadá. Para él, esto cautivó al público. ¿Cuántos vieron Hamilton? El resto, no desperdicien su oportunidad. Vayan a ver Hamilton. Al menos en Disney Plus pueden descargarlo. Recaudó en 2020, en ese momento, $650 millones solo en Broadway. No sé lo que ganó en Disney Plus y toda la mercancía y todo eso. No lo encontré en ChatGPT. Y luego descubrí que estaba nominado a 11 premios Tony. O ganó 11 premios Tony, eso es lo que creo. Revísenlo, al llegar a casa pueden verificar la fuente y saber si tengo la razón. Pero pensé que era interesante y lo que quiero traer a sus vidas es porque ¿cómo estaba yo en la librería donde estaba el libro? Y quizás pasé al frente, es decir, no es la sección típica por la que paso en la librería, soy honesto, pero posiblemente estuve cerca.
¿Y por qué este libro lo llamó a él? ¿Y por qué lo tomó? ¿Alguna vez vieron a alguien en Shark Tank y dicen, yo pude hacer eso? Yo tomé el libro y lo compré esta semana y no lo leí, solo lo ojeé un poco, solo lo ojeé. Y ni una sola vez pensé, esto sería una increíble presentación. Quizás podría crear algo tan maravilloso de esto que la gente memorizaría cada línea. Y sostení el libro esta semana y pensé tanto en Hamilton, el musical, que me ha hecho verlo 8 veces. 8 veces. Oren por mí. Me obsesioné. La primera vez que lo vi, sabía que lo volvería a ver. Y lo vi una y otra vez. Pero cuando tomé el libro que él dijo que lo inspiró a escribir la historia de la Secretaría del Tesoro en la forma de musical de hip hop, y aquí está la pregunta que tenía. ¿Cómo sacó eso de aquí? Sube la foto. Ahí está Manuel. Ahí está el elenco. Uno de los más grandes musicales de todos los tiempos. Comenzó con algo que yo no volveré a ver nuevamente. De hecho, lo regalaré hoy, después de salir de la iglesia. Pongan sus nombres en la canasta de ofrendas y les buscaré, porque no lo leo. ¿Cómo llegó a eso? Desde esto. ¿Cómo estaba yo en la misma tienda frente al mismo libro y él lo convirtió en algo me refiero a un fenómeno cultural? Él actuó esto en la Casa Blanca. Y seré honesto con ustedes. Siento algo parecido sobre los discípulos que vemos en Hechos capítulo 2. Porque los veo bien y son sinceros y son sinceros y son sinceros. Pero es todo lo que tienen a su favor. Porque están en una pequeña sala, todos digan pequeña sala. Y tienen una gran tarea, todo el mundo diga gran tarea. Y si ven a los discípulos en la superficie, no tienen el talento que es igual a la tarea que se les encomendó. No tienen el tiempo necesario que es igual a las tareas que se les asignaron. No hacen que el equipo... Recuerden, estos son los chicos en los que solo uno de ellos defendió a Jesús cuando fue a la cruz. Es el mismo equipo. Cuando oyen de los 11, el único que falta es Judas. Él fue reemplazado por un novato llamado Matías. Pedro es el líder de todo aquello y él fue quien maldijo mientras Jesús era crucificado. Así que los miro y veo que sé dónde el libro de los Hechos termina. Pero al llegar al final del libro de los Hechos, el Evangelio se movió de una pequeña sala, todos digan pequeña sala, este cenáculo en Jerusalén, este muy pequeño rincón, este muy pequeño lugar donde se reunían los discípulos y se extendió dentro de un periodo de solo un par de décadas. Difunden el mensaje de Jesucristo, se difunde. Y no solo llega a penetrar a los estratos más bajos de la sociedad, para que los pobres fueran elevados, pero para cuando lleguen al final del libro de los Hechos, si alguna vez lo leen completo, verán al Evangelio estando ante reyes y príncipes. Verán el Evangelio desde esta muy pequeña sala en Jerusalén, yendo todo el camino hasta el corazón del Imperio Romano, el centro más poderoso de esos días, mientras viajan por Antioquía, donde los creyentes se llaman cristianos por primera vez. ¿Cómo se abre paso en Éfeso, que era el centro de comercio e intercambio? Que incluso recorre Corinto, que era la ciudad más decadente, era la ciudad de Las Vegas. Lo que sucedía en Corinto se quedaba en Corinto. Pero lo que sucedió en Jerusalén no se quedó en Jerusalén. Lo que sucedió en Jerusalén se extendió por todo el Imperio Romano. Se extendió por mares peligrosos. Se extendió más allá de los bandidos. Se extendió a través de la persecución. Se extendió más allá de los edictos del gobierno. Se extendió aunque ni siquiera tenían la tecnología. Se extendió sin YouTube. Se extendió sin Instagram. Se extendió sin TikTok. La verdad tomó su equipaje y recorrió todo el mundo. Y TikTok no se había inventado. Y el Wi-Fi no estaba disponible. Y Jesús tampoco les dio la contraseña a ninguno. Solo se fue y envió su espíritu y ellos lo hicieron. Y deben preguntarse, ¿cómo es que esto salió de eso?
¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó desde Palestina hasta Valentine? ¿Ah? La verdad sobre eso es que ellos hicieron lo que hicieron teniendo menos de lo que tenemos. No tenían el libro de los Hechos para predicar una serie. Lo estaban viviendo. No tenían el libro de Romanos para decirles todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo aún estaba en prisión. No había recogido su insignia todavía. No tenían nada de esto en ese momento. Y sin embargo hicieron todo eso. Mencioné esto no para desanimarlos, sino para alentarlos. Porque hoy quizás puede haber un lugar en sus vidas donde se dicen a ustedes, no en voz alta, pero se lo dicen. ¿Cómo se supone que debo hacer eso cuando todo lo que tengo es esto? ¿Cómo se supone que haré eso? ¿Cómo se supone que criaré a estos niños cuando no entiendo el mundo en el que están viviendo? ¿Cómo se supone que debo criar una familia cuando vengo de una familia destrozada? ¿Cómo se supone que debo ascender en mi trabajo para poder proveer en mi futuro cuando ni siquiera tengo la educación básica que se requiere para estar en la posición en la que estoy y mucho menos la que está por delante de mí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo hago aquello? Y todo lo que tengo es esto. Ahora, por fortuna, existe un principio en el que todos podemos apoyarnos si lo decidimos. Y quiero que se lleven esto a cada situación de sus vidas en la que digan, ¿cómo se supone que debo hacer eso? Muy bien, predicador, me dices que perdone y continúe y avance y sea sanado y sea santificado y sea libre y viva para Jesús y haga estas cosas y sea paciente y amable y humilde y los oigo. ¿Cómo se supone que debo hacer eso cuando todo lo que tengo es esto? Porque de todo lo que hablas no tengo muchos patrones. Y cada vez que intento hacerlo, mi patrón anterior se inserta solo en el lugar de mis buenas intenciones. Por lo que mi patrón anula mis intenciones cada vez que dices amén luego de estos sermones. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Suena bien, alábenlo a la medianoche. ¿Cómo se supone que debo hacer eso? Y aquí está el principio. Si se supone que deben hacerlo, tendrán el apoyo de Dios para eso. ¡Oh, predica, Frederick! ¡Predica eso para mí! Si se supone que deben hacerlo, tendrán a Dios apoyándolos para eso. Bien, sé que no se siente así ahora mismo. Porque a veces cuando Dios empieza a hacer algo en sus vidas, no pueden ver su apoyo. Así que regresaron hasta el principio de toda la Biblia en Génesis 1:1. Y pensé que ya que hablamos de la fuente, deberíamos ir a la fuente y ver lo que la fuente hizo para crear cada situación que vemos. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios, esa es la fuente. Ajá. Es por eso que puedo avanzar a la próxima temporada de mi vida, porque en el principio Dios, ¿qué hizo? Creó los cielos y la tierra. Y amo esta parte que dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quédense ahí. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aún no había luz, pero había espíritu. Había oscuridad, sin luz, pero aún había espíritu. Aún no había forma. Significa que no le había tomado aún. Pero incluso si la tierra no había tomado forma, aún había espíritu. Hay cosas en sus vidas que aún no han tomado forma,
Pero hay otras cosas en sus vidas que no tienen forma y están vacías y oscuras y lúgubres. Solo porque no hay luz todavía, no significa que no haya espíritu aún. Solo porque aún no haya una solución aparente, no significa que Dios no esté presente aún. Porque la Biblia dice que Dios se movía sobre algo que parecía vacío. Pero no es solo que el espíritu estaba ahí. Pongan el versículo 3. Porque estaba oscuro y porque no tenía forma y porque no había luz y porque no habían figuras. La Biblia dice que Dios dijo. Todos digan Dios dijo. Si regresamos todo hacia atrás, hasta el principio real, más allá de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, más allá de Lin-Manuel Miranda, más allá de cuando nacieron, más allá de cuando eran adictos, más allá de cuando se divorciaron, más allá de cuando consiguieron el trabajo, más allá de cuando perdieron al niño en la batalla por la custodia, si retroceden todo hacia atrás hasta ese momento, hay dos cosas que siempre estuvieron: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Dios flotó y habló. Y Dios dijo, versículo 3, ponlo de nuevo, que haya luz. Y la luz llegó a existir, porque Dios lo dijo. Todo lo que vemos comenzó aquí, con el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra hablada de Dios. Y ahora ustedes entienden lo que digo cuando les dije que si se supone que deben hacerlo, tendrán el apoyo de Dios para ello. Aquí están los discípulos, sentados en una pequeña sala con la gran tarea. ¿Cómo se supone que debemos tomar el Evangelio hasta los confines de la tierra? Por un lado, no tenemos auto, y mucho menos un avión. ¿Cómo se supone que debemos hablar su idioma cuando lleguemos? Pero así como Él hace tantas veces en nuestra vida, Dios tenía la respuesta en el camino antes de que formularan la respuesta a hacer. ¿Para quién es esto? Porque Dios ya envió la respuesta. Pero no hay luz todavía. Pero está ya en la escena. Y aquí es donde se vuelve confuso. Cuando vamos a la Escritura, primero parece que quizás Dios no está ahí. Vean esto en el capítulo 2. No siempre sé por qué la gente grita sobre cosas en la Biblia por las que gritan. Al decir que el día de Pentecostés vino, era una fiesta judía, se llamaba la fiesta de las semanas, era el fin de la cosecha de la cebada y el inicio de la cosecha del trigo, y así que hacían una peregrinación a Jerusalén y ellos, por lo general vemos el triple de gente en la ciudad, así que cada calle estaba llena y todos estaban allí, venían de todo el mundo, los que honran y temen a Dios y traen sus primeros frutos, sus ofrendas para dar gracias al Señor por la cosecha. Creemos en ti para lo que viene, todo lo que tenemos viene de tu mano. Y al celebrar la cosecha, esperan por alguien. Ellos esperan al Espíritu Santo que aparezca para que puedan recibir la cosecha de almas que llegará hasta los confines de la tierra. Y la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos en un lugar y de repente se oyó un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y todo el mundo cuando lee eso, ellos siempre, si lo lees en una iglesia, todos gritan siempre al decir de repente. Y gritan sobre el sonido de un violento viento. Pero dejemos de lado el hecho de que suena emocionante. ¿Qué es un viento violento? A esto se le llama tormenta. Si le restan todo lo agradable, el sonido, de repente un sonido de un viento, el sonido de un viento violento, que no es algo sobre lo que gritaríamos, es algo por lo que cerraríamos todo e intentaríamos sobrevivir. Y veamos lo siguiente que sucedió. Se decía que vino un viento fuerte del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vean el versículo 3, lo que parecían ser lenguas de fuego. Y dices, lenguas de fuego, y todos gritarán, ¿y lenguas de fuego? ¿Alguna vez pusieron la lengua en una estufa? ¿Incluso han comido un chile jalapeño? ¿Por qué gritarían sobre eso? El fuego los va a quemar. Así que ahora gritamos sobre la tormenta. Y gritamos sobre el fuego, pero seamos honestos. Si el viento no está controlado, puede matarlos. Un viento es una bendición si es en la cantidad correcta y debes navegar. Pero un viento también te puede desviar de tu rumbo. También puede crear un huracán. Un viento también puede derribarlos de espaldas, puede destruirlos. También un fuego.
Un fuego puede barrer con todo lo que aman. Un fuego puede reducir a basura un pueblo entero, una ciudad entera. Lo hemos visto suceder en nuestro tiempo. ¿Y por qué gritamos acerca de una tormenta? ¿Por qué gritamos sobre un incendio? Se los mostraré porque es por eso que vinieron a la iglesia. No gritamos sobre lo que era el viento. Gritamos sobre de dónde vino. Porque la Biblia dice que vino del cielo. Así que hay una cosa que sé sobre mi vida. No es sobre lo que me sucedió, es de donde vino. Eso determina el resultado que tendrá en mi vida. Intento decir que el diablo no es la fuente de cada tormenta que atravesamos. Intento decir que algunos fuegos que atravesamos no fueron enviados por el enemigo para destruirnos, sino enviados por el Señor para refinarnos. Así que necesito saber una pregunta. La tormenta en sus emociones, la tormenta en sus hogares, la tormenta que pasan en su industria, la tormenta que pasan mientras ordenan las cosas que suceden en esta edad de sus vidas, ¿de dónde vienen? ¿Vienen del enemigo para destruirlos o vino del Señor para desarrollarlos? Una mejor pregunta. ¿De verdad es importante? Porque si Dios es la fuente, para cuando la tormenta tenga que pasar por su mano, la tormenta que fue enviada para destruirlos, no sé por qué grito todo el sermón. Solo me apasiona lo que digo, porque escucho el sonido y suena como una tormenta, pero vino del Señor y no me destruirá, solo me desarrollará. ¿Sienten eso? Sí. Vino del cielo. Díganlo en voz alta. Vino del cielo. Solo quiero que leamos la Biblia como si fuera real. Aquí viene un viento violento. No están gritando, se están agachando debajo de las cosas. Ven lenguas de fuego. Y la Biblia no dice que era fuego de verdad. Vean esto, léanlo despacio. Dice que suena como una violenta ráfaga de viento. Parecían como lenguas de fuego. No era lo que parecía. No era lo que parecía. No era lo que parecía. Sé que parecía que era el final para ustedes el año pasado, pero no era lo que parecía. Sé que parecía la razón por la que te alejaron, que era porque no eres bueno, pero no era lo que parecía. Oh, digan a su vecino que no era lo que parecía. No era lo que parecía. Parecía un callejón sin salida, pero era una puerta porque no era lo que parecía. ¿Cuántos tienen un testimonio? Vino del cielo. Dolió muchísimo, pero vino del cielo. Escucho el Espíritu Santo soplando hoy en mi espíritu, diciendo que les diga que no era lo que parecía. Parecía que sería la última vez, pero Dios consiguió vino nuevo. Abran la boca y creen esta atmósfera con alabanzas. No era lo que parecía. El diablo pensó que lo tenía en sus manos. Lo pusieron en la tumba. Parecía que era un criminal allí para quedarse, pero no era lo que parecía. 3 días después. No me dejen predicar sobre el Espíritu Santo. Se los digo ahora mismo. No era lo que parecía. Sí. Bien, siéntense. Interesante. La Biblia dice que llenó la casa donde estaban reunidos. 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 ¿Están en el lugar en el que deben estar? No me refiero ahora mismo en la iglesia. Estoy donde me dijo el ujier. No es mi culpa. Si están en el lugar en el que deben, vean, creo que algunos de ustedes... No quiero ser conflictivo, solo los ayudaré. Creo que algunos de ustedes no obtienen lo que deberían recibir, porque no están donde deberían estar. Bien, si los discípulos intentan ir con sus fuerzas y llevar el evangelio por el imperio romano,
¿Cuál es la posibilidad de que hagan que llegue a Valentine hoy? ¿Cuál es la posibilidad de que llegue a Winston-Salem? ¿Cuál es la posibilidad de que llegue al condado de Gaston? ¿Cuál es la posibilidad de que llegue a Zimbabue? ¿Cuál es la posibilidad de que llegue a su habitación del hospital? ¿Cuál es la posibilidad de que aún prediquemos sobre Jesús hoy si intentaban hacerlo con sus propias fuerzas? Hace poco, predicando, tuve que ajustar algunas cosas sobre mi estilo de predicación para sostener mi capacidad de predicar. Y una de las cosas que decidí que haría, además de la forma en que me preparo, planifico e intento sostenerme más en Dios y menos en esta idea de que tengo que cambiar la vida de alguien al predicar, y más que Él es la fuente, que Él es la fuente, y yo solo soy una venta, y Él es la ganancia. Incluso al criar a sus hijos, ¿saben? A veces deben saber que la razón por la que están tan estresados como padres es porque intentan cumplir un papel en su vida que se supone que no deben llenar. Sí. Y cada adolescente dice, gracias Jesús, predica, Pastor Steven. Niños de 13 años alrededor de toda la iglesia, díganles que me dejen en paz. No, no, no. Se supone que ustedes son sus guías, no su Dios. Y a veces nos confundimos sobre lo que debemos hacer. Así que quiero preguntar, ¿están cansados? ¿Están sin energía? ¿Están sin fuerzas? Porque le piden a Dios que apoye algo que ni siquiera se supone que deban hacer. Tratan de convertirlos en lo que creen que deben ser. ¿Se ocupan de sus propios asuntos? ¿O siguen tomando prestado el drama de las redes sociales, intentando orar para eliminar el estrés que ustedes ingirieron en su propio sistema al navegar sin sentido? No se supone que deban navegar a las 11:30 p.m., se supone que deben dormir. Y vieron algo que se suponía que no debían ver porque navegaban por algo cuando debían dormir. Y estaban en algún lugar donde no deberían haber estado. Y ahora no obtienen lo que podrían obtener porque están allí de igual forma. Hoy es mitad de Espíritu Santo, mitad Dr. Seuss. Pero fui a ver un chico y dije, algo en lo que debo trabajar es en mi voz, porque predicaba muchas veces y me sentía muy mal luego de hacerlo. Y pensé que el sujeto era un entrenador de voz, su nombre es Roger Love. Pensé que diría que dejara de gritar tanto. Así que me acerqué a él y le dije, sé que me dirás dos cosas que hacer y no haré ninguna de ellas. Dirás, deja de beber Coca-Cola Light, no sucederá. El señor y yo tenemos un acuerdo. Eso no es mi Isaac. Y número dos, me dirás que deje de gritar y tampoco lo haré. Y él dijo, es decir, bebe Coca-Cola Light, te matará, pero no es lo que arruina tu voz. Le dije, ¿no lo es? Pensé que me dirías que los químicos procedían de una conspiración en China que intentan... Dijo, no. Dijo, puedes beber esa cola y puedes gritar lo que quieras. Dijo, no quiero que dejes de gritar. Quiero que empieces a respirar. Bien, este sujeto es caro. Dije, ¿te pagué cuánto para que me digas que respire? Él dijo, sí, no es de extrañar que te duela. Tenía algo en la garganta por casi 6 meses. Y no podía hacer que se fuera. Y dije, sé que al gritar se supone que duela. Él dijo, no se supone que duela. Digan a su vecino, no se supone que duela. Sí, pasamos por cosas. Pero yo estaba sosteniendo un daño que no necesitaba sostener. Porque por algo tan simple como que no respiraba, ¿oyeron lo mucho que he gritado a ustedes? Y mi voz aún se siente fuerte, porque me enseñó a mí que puedo gritar si respiro. Si respiro, puedo hacer el sonido que debo hacer. Si debo gritar o no, no es asunto de ustedes. Pero sí tengo una escritura. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, pon la escritura allí, con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello,
Tengo una escritura por la que puedo gritar. No lo dijo suave, lo dijo desde un lugar profundo. Y dice que se puso de pie. Y dice que a voz en cuello. Pero aprendí que la única forma en que puedan crear un volumen es si toman aliento. La Biblia dice que a voz en cuello. Lo que la Biblia no dice es que respiró hondo. Sin embargo, tenemos evidencia de que respiró hondo antes de alzar la voz. Porque ese día de un sermón predicó sobre la crucifixión de Jesús, predicó sobre la resurrección de Jesús, predicó sobre el juicio de Jesús, predicó sobre la necesidad del arrepentimiento y el bautismo y la confesión de pecado, y traspasó sus corazones, y 3,000 de ellos se convirtieron en creyentes ese día. No hubo micrófonos, no hubo sistema de megáfonos. ¿Cómo les llegó su voz desde aquí hasta 3,000 personas? Tuvo que respirar. Tuvo que respirar. Y hoy quiero darles una lección de voz del Espíritu Santo para sus vidas. Deben respirar. No están respirando. Son cosas que duelen en la vida y que no se supone que les duela, pero no respiran. Si pudieran respirar del cielo, antes de dar el próximo paso, sentirán el viento de Dios en su navegar y no tendrían que remar solos en sus botes. Tendrían algo que volaría en sus velas, que los ayudaría a llegar a donde intentan ir. Pero no están respirando. Están corriendo de una cita a otra. Están corriendo de una situación estresante a otra. Están corriendo de un escenario hipotético a otro. Y no están respirando. No se han detenido en un tiempo y dicen: Dios, te necesito para esto. Dios, muéstrame a qué me has llamado a hacer. Y si intentan hacer algo con sus propias fuerzas, que se supone no deben hacer, en la soberanía de Dios, Él no los apoyará. El Espíritu Santo solo apoyará lo que la voz del Señor ordene. Significa que Dios no los ayudará a ser como la persona con la que se comparan. Dios no los ayudará a alcanzar la meta de alguien que tiene dones distintos a ustedes. Ellos vieron lo que parecían ser lenguas de fuego, oyeron lo que sonó como un viento que corre. Parte de mi sabiduría es saber lo que se supone que no debo hacer, para que yo no espere que Dios me apoye en algo que no se supone que deba hacer. Se supone que no deben estar merodeando alrededor de ellos, porque no tendrán la fuerza para evitar la tentación si siguen pasando la mayor parte del tiempo con ellos. Porque se supone que no los debes tener en tu círculo íntimo. Predicaré esta palabra para ayudar a alguien para que no duela donde se supone que no debería doler. Porque están donde se supone que no deben estar. Esta es una revelación asombrosa para nosotros. Que la forma en que el Espíritu de Dios se movió entre los discípulos, la forma en que el Evangelio de Jesucristo llegó al final de la palabra, el fin de la tierra, está todo en esta muy pequeña frase que dice que el Espíritu les concedía. Significa que respiraron en el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en Génesis 1. Que respiraron en el mismo Espíritu que se movía sobre la creación cuando aún era caos. Y ese mismo Espíritu no se mueve hoy sobre sus vidas. Vive dentro de sus almas. Respiren. Respiren. Dejen de discutir con la gente y respiren a Dios. Saben, siento que nuestro problema es que a veces intentamos preguntar la pregunta correcta, pero a la gente equivocada. La Biblia dice que había gente que procedía de todas las naciones de la tierra. Si creen que pronunciaré los nombres otra vez, están locos. Pero la Biblia dice que estaban desconcertados y perplejos. Y toda la gente, ahora imaginen esto, ellos oyen el Evangelio en su propio idioma. Cuando hablan lenguas en iglesia, hay diferentes significados. Uno es el lenguaje de oración, que es el que Dios conoce, pero desconocido por el resto y hablado por la persona que lo habla y que es real. Esto no es eso. Esto es lo que hablaban en un idioma y la gente lo oía en otro. Se sabía que los oyentes
No habían conocido previamente a los oradores, por lo que era un milagro. ¿Cómo llevaremos el Evangelio hasta los confines de la tierra si no hablamos el idioma? El Espíritu los ayudará. ¿Cómo apareceré en esa situación y saber qué hacer? El Espíritu los ayudará. ¿Cómo voy a ser testigo de Jesucristo cuando mi vida es un desastre? El Espíritu los ayudará. Dios se cierne sobre la oscuridad. Dios llena el vacío. Dios viene a las personas que se abren y esperan y están listos y respiran y necesitan. El Espíritu los ayudará. Y la Biblia dice que mientras las distintas multitudes se reunían desconcertadas y perplejas, preguntaron, este es el error, unos a otros. Eso siempre te meterá en problemas. Tratan de procesar sus vidas con alguien que está a tu mismo nivel. Por eso Dios les da el regalo de su Espíritu. Vean lo que dijo Pedro. Se puso de pie y dijo a voz en cuello. Subrayaré esto porque me gusta. Y dijo a voz en cuello y habló a la multitud. La respuesta no venía de la multitud. Tenía que ser dada a la multitud. Pedro dijo a voz en cuello y habló a la multitud. Compatriotas judíos, lo haré más fuerte. Compatriotas judíos. Respiro profundo. Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Dejen de preguntarse unos a otros. Dejen de buscar soluciones de personas que no saben más que ustedes sobre eso. Dijo a voz en cuello y habló a la multitud. Dijo, presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Oh, me encanta la frase. ¿Cómo suponen ustedes? Todo el mundo diga, ¿cómo suponen ustedes? Repitan de nuevo. ¿Cómo suponen ustedes? Sucede esto. La multitud vio que ocurría esta locura y pensaron, deben estar locos, deben estar borrachos. Esto es ridículo, no tiene sentido. ¿Qué creen que hacen? Creo que están borrachos. ¿Qué creen que hacen? Creo que están locos. ¿Qué creen que hacen? Y mientras pasan esto entre la multitud, comienzan a apoyar lo que supuestamente ya tienen. ¿Han notado esto en sus vidas? Que ustedes apoyan lo que sea que se supone. Así que si ustedes suponen que hoy vinieron a Elevation y dicen, hoy que es un culto. Porque alguien les dijo que era un culto. Y vienen aquí buscando a un culto. ¿Saben lo que encontrarán? Hallarán evidencia para el veredicto que ya ustedes han creado. Porque suponen que son los jueces y se supone que son testigos. Incluso si suponen que no le agradan a alguien, no creo que les agrade. Encontrarán las razones por las que no. ¿Viste cómo me veían? ¿Te sonrieron? Sí, pero no fue una sonrisa completa, fue una sonrisa a medias. ¿Viste la sonrisa a medias? 80% máximo. Eso fue, no vi ningún diente. ¿Viste un diente? No les agrado, te lo dije. Es decir, lo hacemos siempre. Suponemos y luego apoyamos. Supongo que es mi destino ser un adicto, para luego encontrar amigos que apoyen lo que supongo. Yo supongo que nunca voy a salir fuera de esta jaula. Yo nunca me liberaré. Yo lo supongo. Y así no veo cualquier cosa. Lo que sucede en sus vidas es que ven algo y piensan algo. Piensan algo, piensan algo, piensan algo y luego creen algo. Creen algo y luego se convierte en algo. Lo haré de nuevo. Ustedes ven algo, luego piensan algo. Piensan algo, piensan algo, piensan algo y luego creen algo. Y luego se convierten en algo. Y luego dices, ¿ves? No. ¿Vieron algo? Pensaron algo. Creyeron algo. Y luego se convirtieron en algo. Y luego dicen, ¿ves? Te dije que así eran. No. Solo supones y luego te apoyan. Suponen que nada sale como quieren.
Suponen que Dios usará a alguien como ustedes. Ustedes suponen que es muy tarde. Suponen que están muy jóvenes, mientras alguien más que tiene la mitad de tu edad ya lo hizo. Alguien con el doble de tu edad sigue haciéndolo, pero apoyas lo que supones. Y a veces no se dan cuenta. Bien, ayúdame, Espíritu Santo, que lo que supusieron no viene del lugar correcto. No viene de Dios. Yo lo estudié en griego porque quería entender lo que Pedro dijo. Él dijo, estas personas no están borrachas como suponen. La palabra griega para suponer, ¿están listos para esto? Upo lambano. Sí, es una semana algo griega en Elevation Church. Upo lambano. ¿Qué significa? Significa llevar desde abajo. Upo lambano. Todos digan upo lambano. Pon en los comentarios, quiero ver quién lo escribe peor. Upo lambano. No lo escribiré en el tablero. Upo lambano significa llevar desde abajo. Quizás reconozcan este verso porque también está en Hechos 1:9. Pon Hechos 1:9 en pantalla. Puedo enseñar un rato hoy, ya casi termino, pero quiero contarles. Él está hablando con sus discípulos, se prepara para dejar la tierra, se prepara para enviar al Espíritu. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes serán mis testigos, y fue llevado a las alturas. La palabra llevado, upolambano. La palabra suponer, upolambano. Llevado. Él fue llevado de abajo. ¿De dónde sacaron sus opiniones? ¿De dónde sacaron sus conclusiones? Upolambano se lo llevaron de abajo. Y Pedro dijo, no, esta no es una situación de upolambano. No es algo que puedan llevarse de abajo. No, esto es lo que fue hablado. Así que aquí está la contradicción. Tengo lo que supones y lo que fue hablado. Y lo que quiero saber es con cuál se irán en sus vidas para esta temporada. ¿Lo que se llevaron del fondo o lo que bajó de encima? Algunas de las cosas que han creído no tienen su fuente en Dios. Y si su fuente no está en Dios, lo saboteará y conducirá a una conclusión que es totalmente insostenible. Pero esto no es llevarlo desde un momento bajo en sus vidas. Este es un momento de bajar desde arriba. Pedro dijo, no es un momento para que asuman una suposición desde abajo. Este es un momento para que reciban una tarea de lo alto. Siento que Dios dice que están viendo hacia lo equivocado. Están buscando alrededor lo equivocado. En esta temporada de sus vidas, no la obtendrán desde abajo. Debe ser dada desde arriba. Ahora, había dos cosas presentes en la creación del cosmos: el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Esa es la fuente material. Ustedes pueden tener ambas cosas. ¿Qué harán con eso? ¿Qué harán con eso? Una persona se llevará esta palabra hoy que fue dada y dirá, Dios, ¿dónde estuve buscando cuando necesito ver arriba? ¿Qué estuve viendo y dándome atención cuando debí lanzarme bajo mis pies y caminar a la cima? Una persona se llevará esta palabra y la pondrá en el estante. ¿Cómo Él creó eso de esto? Lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó. Esto funcionará en sus vidas si lo trabajan. ¿Cómo surgió el Evangelio? Desde una pequeña sala y se expandió por todo el mundo para ustedes y para mí hoy. La fuente material. El Espíritu de Dios, la fuente material, la palabra de Dios. ¿No notaron que tenemos el mismo Evangelio? ¿No notaron que les han dado el mismo Evangelio que rompió las cadenas de los pies de Pablo y Silas?
El mismo evangelio con que el único etíope se apartó y detuvo su carruaje. ¿Qué están haciendo con él? Oh, creo que hay mucho más dentro de ustedes. Y oigo un sonido que suena como un violento viento. Y parecen ser lenguas de fuego. Oigo la voz del Señor hablando sobre sus vidas hoy. Y Dios dijo, todos de pie. Oraremos y sellaremos esta palabra. Deténganse donde están. Nadie se mueve de aquí. Quédense donde están. Aleluya. 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 No habían respirado, bebé. No pueden correr si no respiran. No pueden liderar si no respiran. No pueden pensar si no respiran. Respiren. Respiren. Pedro levantó la voz, respiró. El sonido del Espíritu Santo, que es el soplo del Dios Todopoderoso que viene a llenar sus pulmones, a llenar sus vidas. Respiren, bebé. Respiren, 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 respiren. Es el sonido del viento, es el Espíritu de Dios, no es un viento violento. Es un soplo creativo y va hacia ustedes ahora. Levanten sus manos como velas y reciban. Recibo el Espíritu Santo. Recibo una llenura fresca del Espíritu Santo para mi vida. Lo recibo. Aprovecho. Háblame, Señor. Yo respiro. Respiro esta semana. Para tener al Espíritu Santo, para tener las mismas cosas que crearon el mundo y adorar a Dios, es que respiro esto. Camino en esta palabra. Pedro caminó sobre una palabra en la cima de un mar tormentoso. Puedo recorrer la situación de mi vida esta semana con una palabra tuya. Dios Todopoderoso, te alabo. Abran la boca y digan, te alabo, Dios. Señor, te alabo. Alabo a quien es Él, el que fue y que vendrá. Su nombre es Jesús. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el anciano de días. Te alabo, Señor. No estoy borracho, no estoy loco. Solo te necesito, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Y, Señor, ahora es tu viento, tu fuego. Ven y vuelve a iluminarnos y llena nuestros pulmones con tu alabanza. Nos proponemos cumplir cada tarea que nos diste en la vida esta semana. No somos uno de los 12 discípulos, pero somos tus hijos. Encargo a estos tus hijos por tu gracia, Dios, que desde el cenáculo de su espera vean manifestaciones de tu gloria en cada área de sus vidas. Lo creo porque lo hablaste. No vinimos a la iglesia a buscar el día de hoy. Vinimos a ver hacia arriba y ver hacia adentro. Y alabarte por lo que tú eres. Ahora, cada persona que reciba la palabra, aplauda y hagan saber al Señor que agradecen. Señor. Es sobre ojos cerrados. El día de Pentecostés estaban todos juntos en un solo lugar y de repente, sus vidas pueden cambiar de repente. Ahora hay alguien en esta sala que necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es un momento asombroso cuando al final dejas de intentar hacer con tus fuerzas lo que solo puede hacer el Espíritu de Dios. Y quiero invitarlos ahora a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos aquí necesitan la misma cosa. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el perdón de nuestro pecado. Y hoy, si se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, serán salvos. Todo el que quiera dar su vida a Jesús hoy, quiero que repitan esta oración después de mí. Y la oremos juntos en voz alta para el beneficio de los que vienen a Dios. Repitan después de mí. Padre Celestial, hoy es mi día de salvación. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y hoy hago de Jesús el Señor de mi vida. Creo que Él murió para que yo fuera perdonado y resucitó para darme vida. Yo recibo esta nueva vida. Este es mi nuevo comienzo. Soy un hijo de Dios.
A la cuenta de 3, alcen las manos y oraron. 1, 2, 3. Te celebramos. Nuevo comienzo sobre ustedes. Creemos en Dios para grandes cosas en sus vidas. Nuevos comienzos. Nuevas misericordias. Una nueva base. Alabemos a Dios por lo que hizo. Por cada alma que salvó. En el nombre de Jesús. Aplaudan y den a Dios alabanza en el nombre de Jesús. Pastores del campus pueden actuar desde aquí. Iglesia, celebremos al Señor que hoy nos reunió. Aplaudan con ambas manos y saben quién les dio aliento. ¡Dejen todo! Dios tiene aliento. Alabado sea el Señor. Holly se acerca a nosotros en oración en Valentine. Denle la bienvenida cuando llegue hoy. La vi a las 9 a.m. y le dije, es un traje de escenario. Oh, Necesito que subas a ese escenario. Holly, quiero que ores por todos los que se sienten así. ¿Cómo se supone que debo hacerlo? ¿Cómo se supone que Gracias. debo hacerlo? Esta semana vimos a una mujer dar un testimonio y está en una silla desde hace 50 años. sí. Y se despierta cada día con un dolor crónico y dijo que hay días en los que solo piensa, ¿cómo se supone que debo hacerlo? Bien, si se supone que debes hacerlo, Dios te apoyará en eso momento a momento. Y Sí. quiero que ores, Holly, para que Dios nos muestre a veces el apoyo por el que pasamos. Sí. Que Dios nos muestre por lo que pasamos, que Él puso en nuestra vida. ¿Cuántos recibieron eso hoy que Sí. Dios quiere mostrarles? La fuente de tu fuerza. Holly, sella esta palabra para la oración. ¿Pueden unir sus manos con quien tengan al lado, por favor? Unámonos. Padre, venimos a ti ahora y estamos... Nuestros corazones están llenos, tan agradecidos por la palabra que hablaste a nuestros corazones hoy. Gracias, Jesús. La presencia del Espíritu Santo es bienvenido a este lugar. Gracias, Oh, sí, Dios. sí. Espíritu Santo, que cada vez que la palabra de Dios se hable en este escenario estés presente. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Sella esta palabra en nuestros corazones hoy, Dios. Gracias, Dios. Que seamos apoyados, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu apoyo a nuestro alrededor esta semana, Sí, Dios. Ayúdanos a ver que estás con nosotros y que trabajas para nosotros. Y a Gracias, través Jesús. de nosotros, Señor, danos el valor para continuar en los llamados que nos diste a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por nuestro pastor, Señor, por la palabra que hablaste a través de él hoy. Lo recibimos, Dios, recibimos lo que tú nos hablas y te damos gracias porque podemos continuar en la fuerza que nos has dado y la fuerza para nuestro llamado, Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Den esos 5 a 3 personas y digan, tienes las cosas. ¡Tienes las cosas! Los despido en el nombre de Jesús. Que tengan una semana increíble. ¡Las tienen! ¡Tienen las cosas! ¡Tienen las cosas! Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima vez.